Hola, muy buenas noches, estimados estudiantes de Prepa en Línea CEP. Bienvenidos a este primer espacio abierto de la segunda semana del módulo 12, Matemáticas y Representaciones del Sistema Natural. Mi nombre es Ana Berta Canto Bustos y yo soy su asesora virtual durante este módulo. Este espacio abierto está dirigido al grupo del módulo 12, Campus 3, Generación 26, en específico al grupo 046. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar, a ver acá, okay. Vamos a comenzar con la sesión, y pues bueno, el propósito de estos espacios abiertos es que ustedes pues resuelvan las dudas acerca de las actividades integradoras de la semana. En esta semana pues nos toca hacer la actividad integradora 3 y la actividad integradora número 4. Ok, ya comenzamos a trabajar en esta segunda semana terminamos de trabajar con la unidad 1, matemáticas y electricidad, y comenzamos a trabajar con lo que es la unidad 2, la geometría en fenómenos magnéticos, a través de pues la revisión de lo que son los recursos de la semana. Recuerden que es importante revisar siempre la guía, porque ahí pues te das una idea de qué es lo que tienes que realizar, qué actividades tienes que hacer, de qué consta cada una de las actividades, para que pues tú puedas organizar tus tiempos y entregar tus actividades pues en los tiempos estipulados. Abre la plataforma lunes y bueno, tenemos hasta el domingo 27 de marzo para poder subir y entregar nuestras dos actividades integradoras, participar en el foro Aprendiendo y responder nuestras actividades formativas. En esta semana no tenemos actividad socioemocional. Esa se resolvió la semana pasada, y bueno, la otra actividad que queda pendiente, pues la van a tener que resolver en lo que es la semana número 3. Es importante que recuerden participar en el foro Aprendiendo. Recuerden que la plataforma va registrando sus participaciones en cuanto a lo que es revisión de todos los recursos, el que vayan haciendo los ejercicios, porque pues, dentro de los recursos les van poniendo como algunos problemas para que ustedes vayan practicando y se vayan preparando para que cuando resuelvan sus actividades integradoras, pues las resuelvan de manera correcta. Entonces, todos esos ejercicios que ustedes van resolviendo, la plataforma va haciendo el registro para que al final les dé los puntos correspondientes a su participación en la plataforma. Asimismo, el participar en el foro Aprendiendo, respondiendo a la pregunta detonadora. Esta semana la pregunta está como muy sencilla, porque te preguntan acerca de cómo te sientes acerca de las actividades que has revisado en la semana 1 y 2, y de qué manera se te ha hecho más sencillo, o si tienes alguna estrategia que te haya hecho un poco más sencillo el realizar estas actividades. Y bueno, y estos son los recursos que ustedes tienen que revisar. Vamos un poco de leyes de electricidad y magnetismo. Continuamos con las leyes de la ley de Coulomb, la ley de Ohm, que vimos en la semana 1. Vienen algunos simuladores muy interesantes para que comprendas mejor lo que son las leyes. El plano cartesiano, ¿ok? Cómo se deben realizar las gráficas de los planos cartesianos. Te habla sobre el teorema de Pitágoras, que te va a servir para resolver la actividad integradora número 3. Entra también un poco de trigonometría, funciones trigonométricas, razones trigonométricas, ¿ok? Entonces, bueno, son pocos recursos, pero son bastante extensos, y sí es importante que los revises antes de resolver tus actividades integradoras. Una vez que lo revises, pues recuerda que tienes que responder tus actividades formativas. Estas actividades formativas, que son conceptos básicos de electrostática y leyes de electricidad, pues te van a servir como reforzamiento y autoevaluación, a ver si comprendiste lo que revisaste en los recursos. Y bueno, tenemos las dos actividades, la actividad 3, la electricidad de un globo, y la actividad 4, las leyes en los focos. En la semana anterior platicamos un poquito acerca de las leyes de los exponentes. Estas leyes nos están sirviendo mucho para poder resolver los problemas que nos presentan de la ley de Coulomb, y en específico cuando vemos lo que es notación científica. Algunos de ustedes no han comprendido como muy bien
las leyes de los exponentes porque, ya califiqué sus actividades de la semana anterior y todavía confunden un poco la parte de los exponentes, cuándo se suma, cuándo se resta. De repente hacen la multiplicación y se les olvida tomar en cuenta los exponentes. Y pues recuerden que matemáticas y física son exactas, ¿no? Entonces, sustituyes tú tus valores, pero si a la hora de realizar tus operaciones no tomas en cuenta algún exponente o en lugar de sumar restas, entonces te va a dar un resultado que ya no va a corresponder al resultado de lo que te están pidiendo en el ejercicio. Entonces sí es muy importante, vamos a hacer como que un repasito nuevamente de estas leyes porque son básicas para que tú puedas llegar a la respuesta correcta, porque me están poniendo procedimiento muy bien, sustituyan bien sus valores en la fórmula, pero a la hora de hacer las operaciones, ahí ya los pierdo y ya no llegan a la respuesta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las leyes que básicamente utilizamos cuando se trata de notación científica? La primera ley, cuando haces una multiplicación en base 10, ¿no? Si te dicen 10 a la 8 por 10 a la 5, el 10 se conserva y los exponentes se suman, ¿ok? 8 más 5, pues te quedaría 10 a la 13. Cuando tú tienes una potencia elevada a una potencia, eso también lo aplicamos en la ley de Coulomb, porque si se fijan en la ley de Coulomb, les dan la distancia, la fórmula en el denominador es la distancia que hay entre las partículas elevado al cuadrado. Entonces es una potencia elevada a otra potencia elevado al cuadrado. Entonces en este caso la base se conserva, que sería la base 10 se conserva, y los exponentes se van a multiplicar, respetando siempre la multiplicación de signos y luego la multiplicación de números. Y en la parte de división, que también lo aplicamos en la ley de Coulomb, también me está pasando que cuando hacen muy bien la multiplicación lineal y a la hora de hacer la división, los exponentes no los restan, sino los suman. Entonces, pues ahí ya llegas a una respuesta que no es la correcta, ¿no? Entonces, estas son como las 3 leyes básicas que tienen que tener muy pendiente a la hora de hacer sus operaciones. Vamos a ver unos ejemplos como más prácticos para que ustedes identifiquen a qué me refiero, ¿no? Por ejemplo, aquí si te dicen 8 por 10 a la menos 5 por 6 por 10 a la menos 3, recuerden que se multiplica 8 por 6, te da 48, 10 a la menos 5 por 10 a la menos 3, los exponentes se van a sumar, conservando siempre los signos. En este caso te quedaría acá 10 menos 5 menos 3, recuerden que signos iguales se suman y se conserva el signo, entonces te quedaría 10 a la menos 8. Entonces es importante que cuando ustedes pongan su exponente, lo pongan con el signo que tiene, en el caso de que se esté haciendo una multiplicación. Luego, bueno, aquí tenemos que multiplican, aquí también se me están confundiendo un poco, están multiplicando la constante, ¿ok? Por dos cargas diferentes. Entonces, se multiplica el 9 por el menos 2.8 por el 4.2. Aquí le puse 3.8. Perdón, es por el menos 2.8 por el 4.2. No se hace la multiplicación, multiplicamos signos, más por menos te va a quedar menos. Y se hace la multiplicación, a ver, 9 por 2.8 por 4.2 me va a dar 105.84. 105.84. Vemos que los exponentes se tienen que sumar. Aquí el 10 a la 9, el 9 es positivo. Aquí tengo el 10 a la menos 4 como negativo y 10 a la menos 4 como negativo. Entonces se suman exponentes 9 menos 4 menos 4. Aquí si se fijan nos daría 9 menos 8, nos quedaría 10 elevado a la 1. Recuerden que el exponente te indica cuántos ceros, bueno, si es positivo, cuántos ceros aumentas y si es negativo, cuántos ceros vas recorriendo hacia el lado izquierdo, ¿no? Hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Entonces, en este caso, mi respuesta sería 105.84 por 10 a la 1. Mi respuesta sería, es como si tú multiplicaras 10 a la 1, pues sería multiplicar tu operación por 10. Entonces sería, acá, perdón, es que 5, se convertiría en 1058.4. Entonces hay que tomar en cuenta eso, porque algunos me están tomando en cuenta que les da su fuerza y les queda 10 a la 1 y me toman la fuerza tal cual, sin hacer la multiplicación por el exponente. Entonces me dejan 105 como fuerza. Entonces está mal ya la fuerza. Estás haciendo bien el procedimiento, pero al final te faltó
te faltó multiplicarlo por 10, elevado a la 1, 10 a la 1, pues te da por 10, ¿no? Multiplicarlo por 10, y entonces ya la fuerza va a cambiar. Entonces, tomen en cuenta ese detalle a la hora de hacer sus operaciones. Luego tenemos en la división. Recuerden que la división, al exponente de arriba le restas el de abajo, respetando los signos que traiga cada uno de los exponentes. Entonces, aquí nos queda 12.42 entre 3.54, haces la división, me da 3.5, y los exponentes se restan. Al de arriba, que es menos 8, que en este caso es negativo, le voy a restar el de abajo. El de abajo también es negativo, pero a la hora de hacer la resta, se fijan, esto de aquí se va a convertir en una multiplicación de signos. El menos 8 se conserva y el menos por menos se convierte en más 6. Entonces, menos 8 más 6 nos queda menos 2. ¿Qué me están haciendo? O me hicieron algunos en la actividad anterior. Me decían, bueno, menos 8 menos 6, sumaban los exponentes y ya me daban su respuesta sumándolos. No lo ponían como negativo, pero pues sumaban los exponentes. Recuerden que si tienes un menos multiplicado por, o sea, un menos que es el menos de la fórmula por el menos de tu signo, de tu exponente, entonces los exponentes se convierten, se tienen que sumar. ¿Ok? Entonces sí es importante que cuiden ese detalle, porque si no, pues también llegamos a la respuesta y no la respuesta correcta. Aquí cuando tienes una potencia elevada a otra potencia, que también era la parte que yo les comentaba, tienes 4.5 elevado al cuadrado, pues tienes que multiplicar 4.5 por 4.5. Recuerda que el exponente de aquí, la potencia o el exponente, te dice cuántas veces multiplicas la base por sí mismo. Entonces sería 4.5 por 4.5 me da 20.25. Y en el caso de los exponentes se van a multiplicar. Se va a multiplicar el exponente por el de aquí, ¿no? Es que ya no lo pude poner como exponente, pero es al cuadrado. Entonces sería 2 por menos 11 te da menos 22. Entonces también está pasando que cuando aplican la ley de Coulomb, me hacen la división y se les olvida elevarlo al cuadrado y entonces ya no llegan a la respuesta correcta. Hay que cuidar mucho ese detalle, ¿ok? Bueno, aquí otro ejemplo, ¿no? De división, 95 entre 5, haces tu división da 19 y menos 7 menos 3, el menos 3 se convierte en más 3, te queda la menos 4, igual acá, ¿no? Menos 15 menos 28, te quedaría menos 15 más 28, recuerda que en signos diferentes, aquí menos 15 más 28, se conserva el signo más grande, te queda elevado a la 13. Entonces, estos detallitos sí es importante que los tomen en cuenta y revisen varias veces antes de entregar la actividad, revisen sus leyes de los exponentes, que estén aplicando bien, que estén sumando bien, haciendo bien la multiplicación, para que no vayan a perder puntos, porque ahí pues se van yendo puntos, ¿no? Si haces tu procedimiento y no llegas a la respuesta correcta, pues se nos van perdiendo algunos puntitos por ahí. Entonces hay que tomar en cuenta eso. En esta parte, pues en la fórmula que estamos trabajando, ¿no? De potencial eléctrico. Entonces es importante tomarlo en cuenta. Y bueno, también la conversión a coulombs. Recuerden que, bueno, les están dando microcoulombs en sus problemas. Entonces, si te dan 8 microcoulombs, tu respuesta sería 8 por 10 a la menos 6. Hay que convertirlo a coulomb para poder sustituir en la fórmula y nos quedan las unidades como deben ser. Entonces, aquí también, no, de repente me ponen 8 por 10 a la 6 positivo. Entonces, ya al tener mal tu conversión de la carga, pues ya tus operaciones ya no van a ser las correctas. Entonces, es a la menos 6. Tómenlo en cuenta porque también ese detallito observen sus actividades anteriores. Menos 15 microcoulombs, lo pasamos a coulomb, te quedaría menos 15 por 10 a la menos 6 con exponente negativo, ¿ok? Y es menos 6. Vamos a hacer, aquí les voy a explicar un ejemplo para que veamos cómo lo manejamos y no se nos olvide. Se dice, se tiene un protón de carga 15 microcoulombs, hay que convertirlo a coulomb a una distancia de 3 centímetros. Recuerden que la distancia tiene que estar en metros, entonces hay que convertir también los centímetros a metros, de un electrón cuya carga es de 5 microcoulombs. ¿Cuál es la fuerza eléctrica que hay entre ellos? Aplicamos la fórmula, entonces hay que hacer las conversiones. 3 centímetros, lo pasamos a metros, sería 3 por 10 a la menos 2. De preferencia no lo manejen como 0.003, sino déjenlo en notación científica para que ustedes puedan aplicar sus leyes de los exponentes y no se pierdan en esa parte, ¿no? Entonces, luego viene mi carga 1 de 15 microcoulombs, te quedaría,
te quedaría 15 por 10 a la menos 6 coulombs. Tu carga 2 de menos 5 microcoulombs se convierte en menos 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Y tu constante, que es 9 por 10 a la 9, ¿no? Sustituimos. Entonces aquí me va a quedar 9 por 10 a la 9 por mi carga 1 por mi carga 2 dividido entre mi distancia elevado al cuadrado. Sustituimos, hacemos las operaciones. Yo les recomiendo multiplicar, porque hay quien multiplica carga 1 por carga 2 y luego lo que les dé lo multiplican por la constante, pero de repente se les olvida y se pierden a la hora de qué multiplicaba por qué y entonces ya no me están poniendo la respuesta correcta. La multiplicación de los 3 de una vez, ¿no? Entonces sería 9 por 15 por 5, me queda 675. El signo en este caso va a ser más por menos, me va a quedar negativa la fuerza. Entonces, y ya luego sumamos los exponentes, el 9 de la constante, el menos 6 de la carga 1, menos 6 de la carga 2, y nos va a quedar menos 675 por 10 a la menos 3, ¿no? Nos queda 9 menos 12, nos queda menos 3. Y abajo, acuérdense que hay que elevar al cuadrado tanto el número como el exponente. Entonces, 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Y aquí se multiplican los exponentes. Menos 2 por el 2 de aquí afuera se convierte a la menos 4. Hacemos la división, 675 entre 9, me va a dar el 75, menos 75, y menos 3 más 4, me va a quedar a la 1. Y recuerden que no es 75, sino hay que aumentarle un 0 más. Es como si fuera 75 por 10, pues me da 750. Entonces la fuerza quedaría mi fuerza sería de menos 750 newtons. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda acerca de lo... ¿Vamos bien? Yo, maestra, lo que pasa es que en los recursos estaba viendo y primero lo que hacen es dividir y al último lo multiplican por el 9 por 10 a la 9. ¿Es correcto también? O sea, ¿qué dividen? ¿Multiplican 15 por 5 y dividen entre 9? Sí, primero multiplican esto y luego ya lo dividen entre 9 y lo que salió lo multiplican ya por 9 y ya es el resultado. Sí, está bien también, eso sí. También lo puedes hacer, nada más no te vayas a confundir a la hora de hacer la división. Recuerda que el denominador, aplicado en la fórmula, la distancia está elevado al cuadrado. Entonces puedes multiplicar, hacer tu división para hacer la resta de exponentes y lo que te dé multiplicarlo a la 9. Yo, bueno, aquí yo les explico como siento que podría ser más fácil y que podría ser que, pues de esta manera siento que les puede confundir menos, porque ustedes, mientras más operaciones hagan, de repente se les puede ir algún exponente o algún número, pero sí, está correcto también. Sí, de hecho, yo hice varios ejercicios como le estoy diciendo y ya me quedé así y dije, ay, entonces, ¿qué va primero? Por eso dije, no hay problema si lo hago así, porque yo estuve haciendo varios ejercicios así. Sí, no hay ningún problema. O sea, si tú así lo entendiste y se te hace más sencillo, lo puedes hacer. Al final, estás haciendo la misma operación. O sea, aquí estás aplicando primero esto, que es 15 por 5, y eso entre 9, y ya te da un valor, y ya por 10 a la, ves a qué exponente, y ya ese valor que te dé lo multiplicas por la constante. Entonces, está correcta la operación, sí. Muy bien, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más tiene alguna otra duda acerca de este tema? Porque sí es muy importante, ya que pues ahorita, bueno, tienen que calcular, vamos a seguir trabajando con la ley de Coulomb, hay que calcular fuerzas, y si tu fuerza no está bien, pues todo lo demás te va a salir mal. ¿Vamos bien hasta aquí? Yo, profesora, tengo una duda. Dime. ¿Qué se hace con los exponentes? ¿Se suman o se restan? No me quedó claro. ¿De qué exponentes me hablas? En este ejercicio, por ejemplo. Ajá, el de la 9, el 9 del 9 por 10 a la 9 y luego el menos 6 y luego el otro menos 6. Sí, lo que pasa es que aquí pues tienes que hacer suma y resta. Por ejemplo, el 9, si haces 9 menos 6, te va a quedar 3 positivo. Y si a ese 3 le resta 6, te queda menos 3. Ajá, y a la hora de dividirlo con el de abajo. Se resta, pero hay que respetar el signo que traiga. Si te fijas,
Yo por eso les puse, o sea, aquí hice mi suma y mi resta según los signos que tiene 9 menos, es 9 menos 12 te da menos 3 y es el que pongo acá. Ahora, porque como es división, lleva un menos porque al de arriba le restas el de abajo. Pero como el de abajo tiene exponente negativo, si te fijas lo pongo entre paréntesis. Entonces, justo en este pasito que es donde se me están perdiendo, hay una multiplicación de signos. Es como si tú tuvieras aquí un menos 1 afuera que no se ve, pero ahí está. Ese menos 1 está multiplicando al menos 4. Entonces multiplica signos, menos por menos, se convierte en más 4. Entonces aquí en esta parte, lo que pasa es que este exponente en específico, cuando pasa esto, se va a convertir, te lo voy a poner aquí, se va a convertir en menos 3 más 4. Al hacer la multiplicación de signos. Entonces ya menos 3 más 4, pues te da 1. Ahí ya va a ser una resta. Ajá. ¿En qué momento lo restarías y no lo sumarías? Si, por ejemplo, el exponente de aquí abajo fuera positivo, por ejemplo, aquí no que te dijera menos 3 y aquí abajo es 4 positivo. Ah, ahí cambia el asunto. Ahí sí sería una resta. Porque por ley de exponente, al de arriba le restas el de abajo. Entonces, el de arriba es menos 3, el menos de la fórmula porque lo tienes que restar, y el de abajo es positivo, es 4. Entonces, ahí ya sería menos 3 menos 4, ya sería menos 7. Recuerda que en signos iguales, los dos son negativos, los sumas, y tu respuesta queda negativa. Ahí ya te quedaría menos 7. Pero eso pasa cuando el exponente de abajo es positivo. Si tu exponente es negativo, en automático el de abajo, cuando lo hagas la resta, se convierte en más y ya haces tu operación. Bueno, gracias, profesora. De nada. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda acerca de este tema? No, maestra, yo tenía la misma duda de Paulina, pero ya... Perfecto. Muy bien. Entonces, qué bueno que ya quedó clara esta parte para que ya no haya errores en nuestros ejercicios. ¿Ok? Gracias. Entonces, sí, de nada. Ok, ahora vamos con el siguiente tema que es graficación. ¿Ok? Nosotros tenemos nuestro plano cartesiano. El eje horizontal se le llama, el horizontal se le llama eje X y el vertical se le llama eje Y. Nosotros tenemos un punto 0 aquí donde está el punto D, que es un puntito verde. Ese es el origen, de ahí parte nuestra coordenada, ¿ok? Entonces, del 0 a la derecha, las X son positivas. Del 0 a la izquierda, las Y son negativas, las X son negativas. Ahora, del 0 arriba, las Y son positivas, del 0 para abajo, las Y son negativas. Para que tú puedas encontrar un punto en este plano cartesiano, necesitas tener una coordenada. ¿Ok? A esta coordenada se le conoce como pareja ordenada. ¿Por qué pareja ordenada? Porque porque tiene un orden. Siempre el primer número que te representa es cómo te vas a mover en el eje X. Si es positivo, pues a la derecha, si es negativo, a la izquierda. Y el segundo número que te presentan es la Y. ¿Cómo te vas a mover respecto a Y? Subes si es positivo, bajas si es negativo. ¿Ok? No puedes cambiar el orden. Si tú cambias el orden, el punto que vas a encontrar va a ser uno diferente al que te están pidiendo. Por ejemplo, aquí me dicen, encuentra la coordenada 6,5. Me están diciendo, avanza 6 en X. Como es positivo, me muevo hacia la derecha hasta el 6. Y luego me dicen que avance 5 en Y. Como es positivo, voy a subir hasta el número 5. Entonces subo, entonces mi coordenada quedaría aquí donde se ve, ¿no? El punto B. Si yo lo encontrara al revés, que dijera, bueno, yo tengo un 6 y un 5 porque mis alumnos tienden a hacer mucho. Dice, bueno, ahí está el 6 y el 5, y lo buscan y lo acomodan como ellos entienden, ¿no? Entonces, hay en otro punto. Fíjense, si en lugar de que yo el 5 lo tome en la X, aquí sería 5, y mi 6 estaría acá. Entonces, bueno, no tengo manera, a ver, déjenme ver si tengo manera de ponerle aquí. O sea, ahí encontraría, a ver, insertar, a ver si me deja acá. Insertar una figurita acá. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un 5 y un 6 y lo encuentro en desorden y no en el orden que debe ser, pues ahí me quedaría mi punto, ¿no? 5 o 6, pero si se fijan, ya mi coordenada ya no es 6,5 la que me están pidiendo, sino esta coordenada realmente sería 5,6. Entonces, por eso es importante siempre respetar el orden. Primero X, luego Y.
Ahora aquí, menos 5,3, me están diciendo que en X voy a moverme 5, pero hacia el negativo, nos vamos al menos 5, y luego subo 3, como es positivo, pues subo 3 y nos queda acá, o aquí en el C te dicen 4.5 menos 3.5, avanzas hasta el 4.5 en X hacia el positivo, y como la Y es negativa voy a bajar, bajo menos 3.5, ¿ok? Entonces así encontramos nosotros los puntos en el plano cartesiano. Ahora, ¿cómo hacemos una gráfica? Cuando nosotros nos dan una ecuación en función de un valor en X y un valor en Y, dependiendo de lo que estemos graficando, ¿ok? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Digamos que me dan mi ecuación, me dicen, pues mi ecuación es, quiero que me grafiques, es Q es igual a 54, ¿no? Q es el calor, T es el tiempo, es una ecuación que quiero que se grafique. No siempre me van a hablar de X y de Y, ¿ok? La X es la variable independiente, es decir, dependiente, es a la que le tengo que dar valores para que yo pueda, que vendría siendo en este caso mi T. Mi T vendría representando a la X, que yo le doy los valores que quiera, y sustituyendo en esta fórmula voy a encontrar los valores de Q, es decir, voy a encontrar los valores de Y. O sea, aquí es como si me hubiesen dado mi ecuación Y es igual a 54X, ¿ok? Al final es lo mismo, nada más que me están cambiando las variables. En lugar de llamarla X, le llaman T, y en lugar de llamarla Y, le llaman Q. Para que yo pueda encontrar mis coordenadas que me van a servir para hacer mi gráfica, tengo que darle valores a X, en este caso, digamos, ¿cuánto va a valer mi T, mi Q, cuando mi tiempo es de 10 segundos? ¿Cómo lo encuentro? Tengo que sustituir, en lugar de esta T, voy a poner el valor del tiempo que yo elegí. En este caso sería 10. Entonces, 10 por 54, entonces mi Q se convierte en 540. Le doy otro valor. Pues ¿cuánto vale cuando tengo 30 segundos? Entonces, en lugar de la T, si se fijan, aquí está multiplicando, entonces sería 30 por 54, me da 1620, cuando vale 100, y así sucesivamente tú puedes ir encontrando puedes ir encontrando diferentes coordenadas. Ya luego trazas tu plano cartesiano. En este caso, pues como el tiempo es positivo, o sea, no puedes decir, avancé menos 5 segundos. O sea, no, te puedes decir retrocediste, pero no, o sea, bueno, en cuestión del tiempo tiene que ser positivo, no hay tiempo negativo. Entonces, por eso estoy partiendo de números positivos. Si me dieran una ecuación cualquiera, si me hubiesen dado, pues ya es igual a 54X, pero no me hablan, no me conceptualizan esa ecuación, entonces yo le puedo dar valores positivos y negativos para ver cómo se comporta mi gráfica, tanto en X positivas como en negativas. Pero en este caso, como es calor, son calorías y es tiempo, el tiempo tiene que ser solo positivo. Me piden realizar la gráfica, ¿ok? Les voy a enseñar cómo vamos a hacer la gráfica en Excel para que sea más fácil y no se me confundan. Bueno, también lo puedes hacer, si tienes si no tienes computadora o no tienes Excel, igual puedes hacer la gráfica que te piden, la puedes hacer en hojas, ¿no? En tu libreta. Entonces vamos a ver cómo lo graficamos en Excel para que sea más sencillo. Entonces, mi ecuación es Q es igual a 54T, ¿ok? Vamos a poner en una hoja de Excel, ahorita voy a entrar a la hoja para que vean, mi gráfica. A ver, déjenme dejo compartir esto y les explico para que vean cómo salió esta gráfica que tengo acá. ¿Sí saben? ¿Ya les habían enseñado a graficar en Excel? No, maestra. ¿No? Hablan mucho de GeoGebra, algo así. Yo, el módulo 11 que fue álgebra, yo lo hice en Word, en gráficas de Word. Okay. Pero en Excel no, y GeoGebra quiero intentar, la verdad sí me he estado batallando para aprender en GeoGebra. Es el que más ha mencionado la escuela. Ok. Sí, digo, GeoGebra es igual, nada más que, o sea, en GeoGebra nada más pones tú tu ecuación y en automático te da la gráfica. ¿Ok? Hace lo que en Excel lo hace como, o sea, tú tienes que hacer como el procedimiento y GeoGebra ya te lo da directo, pero bueno, les voy a explicar ahorita cómo lo hacemos en Excel y más adelante si nos piden gráficas en GeoGebra, pues ya les explicaría. Igual y mañana en la sesión voy a buscar en GeoGebra a ver cómo lo podemos graficar y si se les hace más fácil, pues así lo trabajamos, ¿ok? Entonces, bueno,
Sí, ya ven, ya están viendo el Excel. Sí. Ah, Sí. ok. Sí. Ok, sí, gracias. Bueno, entonces esta es mi ecuación, ¿no? Q es igual a 54T. Entonces, T es mi tiempo, que vendría siendo el valor de la X, y Q son las calorías. Entonces, aquí yo le pongo los valores que yo quiera. ¿Cómo voy a pasar este 54T acá para que salga en automático? Entonces, me están diciendo aquí que yo voy a multiplicar mi T, mi tiempo, por 54. Entonces, aquí voy a poner más. Es importante ponerle el más porque si no, no te va a dar 54 por, y vas a elegir la celda del tiempo. Aquí le estoy diciendo, multiplica 54 por mi tiempo de 10 segundos y le das Enter. ¿Ok? Entonces ya me dio 540 para que tú no lo tengas que hacer manual. Agarras aquí y lo arrastras hacia abajo y ya en automático te va a ir haciendo las operaciones. Dependiendo del tiempo que tú le pongas, te va a ir apareciendo tu resultado. ¿Ok? Para que no lo hagas manualmente. Ahora, para hacer la gráfica lo que hacemos es seleccionamos lo que queremos graficar. Es importante que primero vaya la X y luego vaya la Y. En este caso, primero va el tiempo y luego van las calorías. Nos vamos a ir a ver, es que esto no sé si ustedes lo vean, pero yo sí. Insertar. Insertar. Aquí en lineal, vamos a hacer una gráfica lineal. Seleccionamos la primera que aparece y aquí ya me va a aparecer mi gráfica, ¿ok? Nada más que aquí me anexa el tiempo. Esta parte del tiempo la vamos a borrar porque el que necesito es el rojo, que es el de las calorías. Igual está la azul, aquí la selecciono, le doy suprimir y ya la eliminé. Entonces, así quedaría mi gráfica de mi ecuación Q es igual a 54T, ¿ok? Hay un problema que les piden, me parece que, creo que es en el segundo, en la actividad 4, donde te dan una fórmula para que tú calcules, ¿es el 4? No, ¿quién es? Te daban una fórmula para que tú calcules el valor, te queda tu ecuación, te piden el calor, creo que en kilocalorías, te piden hacer la conversión, así en el ejercicio 4. Entonces, para que tú hagas tu gráfica, pues sustituyes tus valores y vas a dejar tu ecuación en función del tiempo. Y ya que tengas tu ecuación en función del tiempo, te va a quedar muy parecida a esta, nada más que va a ser otro valor, porque hay que hacer la sustitución. Ya puedes hacer tu gráfica, copias tu gráfica, le das copiar y pues ya la copias y ya la vas a pegar en tu documento en Word, que es el que vas a subir. ¿Ok? Aquí para hacer gráficas, ¿les quedó alguna duda? Maestra, yo las he estado haciendo desde ayer ahí, creo yo que están bien, pero en una hoja, sí es válida, ¿verdad? Sí, claro. ¿Sí? O sea, okay. sí, te va a quedar la gráfica igual que esta. Digo, nada más, Ajá. tú lo que vas a hacer es sacar tu tabla, esta tablita que está aquí, tú la necesito que la pongas para que yo vea cómo, o sea, y vas sustituyendo los valores. Nada más a la hora de hacer tu gráfica, pues es importante que cuides la escala que manejas en la X, en el tiempo en segundos, y la escala que manejas en la Y, porque como son valores un poco grandes, para que te quede te debe quedar una línea recta. Aquí no está muy curva por los tiempos, pero te debe quedar una línea recta, ¿ok? Sí, la pueden hacer, en la libreta, no hay ningún problema. Gracias, maestra. Sí, de nada. Ok, bueno, entonces seguimos. Ya vimos esta parte de cómo hacemos una gráfica, la pueden hacer en la libreta. Si saben usar GeoGebra y también se les facilita, lo pueden hacer en GeoGebra, no hay ningún problema. Okay, lo importante es que les quede bien la ecuación para que cuando hagan su gráfica, pues les quede de manera correcta. Ahora vamos a ver. Profesora, una pregunta. Dime. Si podríamos hacer un ejemplo en GeoGebra de la gráfica. Usted dígame. Te la debo ahorita. Es que no tengo la. Bueno, sí, está bien. Ajá. Te la debo ahorita, pero mañana que tenemos otra sesión, mañana se los incluyo. Muy bien, gracias. Sí. Ok, bueno, entonces, funciones trigonométricas que también necesitamos saberlas para poder resolver nuestra actividad integradora número 3.
Aquí en funciones trigonométricas, bueno, se aplica solo para triángulos rectángulos, dependiendo del ángulo que tengas, por ejemplo, el ángulo alfa, ¿ok? El lado que se encuentra enfrente de él se le va a llamar cateto opuesto, y el que está abajo se le llama cateto adyacente, y el lado que se encuentra enfrente del ángulo recto o de 90 grados se le llama hipotenusa. Entonces, estas son como fórmulas que tienes que aprender, porque las vas a tener que utilizar. Bueno, no te las tienes que aprender, pero sí entender cómo las tienes que sacar, ¿no? Entonces, por definición, el seno del ángulo, bueno, aquí estamos hablando en específico del ángulo alfa, es cateto opuesto, que es este naranja, entre la hipotenusa, que es el negro. Coseno es cateto adyacente. El cateto adyacente es el que se encuentra abajo del ángulo que estás buscando, que sería el verde, el lado verde, entre hipotenusa, que es el negro, y la tangente es cateto opuesto, que es el naranja, entre el adyacente, que es el verde, ¿ok? Y bueno, nos pueden dar la hipotenusa y el cateto opuesto, o nos pueden dar el cateto adyacente, la hipotenusa. Nos tienen que dar dos lados para poder encontrar cuánto mide el ángulo. En este caso vemos un ejemplo. Dice, bueno, si el lado A mide, este es el triángulo, ¿no? El ángulo que voy a encontrar es el ángulo alfa, este de aquí abajo. Dice, si el lado A mide 20, que el lado A vendría siendo el cateto opuesto, y el lado B mide 8, si se fijan, el lado B es el cateto adyacente, calcula cuánto mide el ángulo. Para determinar cuánto mide el ángulo, tenemos que ver, en base a los datos que nos dan, qué función vamos a usar, seno, coseno o tangente. Vemos que nos dan cateto opuesto y cateto adyacente. Las definiciones aquí, la que vamos a aplicar sería la tangente. Entonces, la tangente de mi ángulo alfa sería cateto opuesto, que vale 20, que es A, entre mi cateto adyacente, que vale 8, hago mi división, me da igual a 2.5. Para que tú puedas encontrar el ángulo, hay que aplicarle tangente inversa, ¿ok? Ya sea que lo saquen de su calculadora, en una calculadora científica si tienen, lo pueden sacar también en los teléfonos, me parece que también tiene la función. Si bajaste la función de calculadora en tu teléfono, pues también ahí lo puedes tener. Y el resultado que te dé cuando apliques tangente inversa de 2.5 va a ser el ángulo, lo que mide el ángulo, ¿no? En este caso, si haces tangente inversa de 2.5, te dice que el ángulo alfa mide 69.9 grados. Entonces, en base a los lados que te den, vas a ver qué función trigonométrica es la que vas a aplicar. Tenemos aquí otra. Aquí en este caso me dicen, hay el ángulo, si el lado B mide 15 y el lado C mide 50. El C es la hipotenusa, el B es el cateto adyacente. Entonces veo que ¿dónde tengo la relación adyacente entre hipotenusa? La función sería coseno. Entonces sería 15 entre 50, me da 0.3, aplico la función coseno inverso y me va a dar que el ángulo mide 72.5 grados. ¿Ok? Puede ser que, ok, ahora, ¿qué pasa si me dan un triángulo y me dicen, bueno, te doy el triángulo, como es el caso del ejercicio, que te dan un triángulo equilátero y te dicen que los tres lados son iguales y te dicen, encuéntrame cuánto mide el ángulo, ¿ok? Entonces aquí, si se fijan, bueno, aquí me dicen que el lado A, es decir, este triángulo, el lado A mide 10 centímetros, no es que no le puse unidades, ¿no? Mide 10 y los tres lados miden 10, es un triángulo equilátero. Entonces, si yo trazo una recta perpendicular o saco la altura del triángulo, ¿ok? Por definición, la altura del triángulo me va a dividir exactamente en dos partes iguales, la parte de aquí abajo, el tercer lado. Entonces, quiere decir que si me divide en dos partes iguales y si de esto mide 10, entonces este triangulito que estoy viendo aquí, el primer triangulito, su lado A mide 10 y el pedacito que está acá abajo mide 5. ¿Ok? Entonces, me están dando hipotenusa y cateto adyacente, que sería el de aquí abajo. Si yo quiero saber cuánto mide el ángulo, pues sería hipotenusa, cateto adyacente 5, entre hipotenusa 10, me da 0.5, aplico coseno inverso. Entonces voy a ver que el ángulo que tengo aquí es de 60 grados. ¿Ok? Siempre, de todas maneras, por definición, si te dan un triángulo equilátero, que tus tres lados son exactamente iguales, la suma de los ángulos internos vale 180. Si tú divides 180 entre 3, te da 60. O sea, siempre y cuando sea un triángulo equilátero, tus ángulos todos van a medir 60 grados. Pero bueno, en este caso necesitaba yo, porque si no les dan un triángulo equilátero, un triángulo diferente, pues tienen que saber cómo sacarlo aplicando funciones trigonométricas.
Ok, y bueno, ahora vámonos a la parte de vectores. Bueno, ¿de aquí tienen alguna duda de cómo se saca el ángulo a partir de que te den dos lados de un triángulo, de un triángulo rectángulo? ¿No? Bueno, creo que no. Sí, tengo una duda respecto a cómo se saca lo que es el coseno de la cantidad, lo opuesto. ¿Cómo se marca en la calculadora? Sí, le tienes que poner la función. ¿Tienes calculadora científica? Sí. Ok, le pones un botoncito que se llama Shift. Shift, ajá. Le apretas Shift. Luego, bueno, es que hay calculadoras que le tienes que apretar, por ejemplo, Shift, luego la función coseno. Ok. Y te va a aparecer en la parte de arriba que lo que te va a calcular es coseno inverso. Y ya le pones 0.5 y ya te da el valor. Hay calculadoras que le tienes que poner primero la cantidad. Le pones 0.5 Shift y luego la función coseno y ya te saca el ángulo. Ok. Bien. ¿Okay? ¿Sí? Ajá. ¿Identificaste Entonces, el botoncito? ¿La tienes ahí en la mano? No, ¿qué cree? Que sí me acordé, pero no la tengo a la mano. Ahorita mejor en un momento voy por ella para que así ya pueda pues saber bien. Ok. Ajá. Sí. Sí, gracias. Sí, de nada. Pero sí, ya le entendí, Perfecto. Ok, muy bien. ¿Puedo dar mi opinión, maestra? ¿Mandé? ¿Puedo dar mi opinión? Gracias. Sí, dime. Pues, mire, en los celulares nada más se voltea y le dan calculadora científica. Y nada más le pone in y ya le dan el coseno invertido en -1 y ya le da la cantidad. Sí, digo, es que depende, ahora sí que depende de lo que estés usando. Ajá, eso es. Ok. O sea, en el teléfono se me hace más fácil que en la calculadora científica, pero cada quien, ¿verdad? Sí, por ejemplo, en mi teléfono, para pasar las funciones inversas, tiene dos flechitas. Bueno, no sé si se ve. Le tengo que apretar estas dos flechitas para que me salga y me salen aquí las funciones inversas. Entonces, cada teléfono tiene, pero sí tiene para calcular funciones inversas. Y ya aquí en la calculadora es que dice Shift. Ay, no sé si lo ven. Le aprietas y ya te sale la función inversa, la de aquí arriba. Ok, bueno. Ok, sí la vi, gracias. Ok, bueno, muy bien. Bueno, continuamos entonces. Vamos a la parte de vectores. Vamos a ver un ejemplo para que ustedes vean qué es lo que tienen que hacer en su actividad número 3. ¿Ok? Supongamos que tenemos 3 partículas que están aquí en mi plano cartesiano, ¿no? Tengo mi partícula A que es negativa, mi partícula B y mi partícula C. Tengo estas 3. Yo aquí ya les estoy dando cuánto mide la fuerza que ejerce la partícula A sobre la partícula B. ¿Okay? Aquí ustedes en su problema tendrían que sacar, aplicando la ley de Coulomb, cuánto vale la fuerza, porque les piden tanto en el punto 1 como el 2 sacar las dos fuerzas, ¿no? Entonces, aquí yo ya les doy la fuerza directo porque ya saben sacar ustedes la fuerza y ya no llevarnos tanto tiempo, ¿no? Entonces, aquí mi ejemplo dice, bueno, la fuerza que actúa, la fuerza de A, la partícula A sobre la partícula B, como una es positiva, la partícula A es negativa y la partícula B es positiva, recuerden que fuerzas diferentes se repelen, quiere decir que en este caso mi fuerza da menos 25 newtons, me va a dar negativo porque se va a repeler. Ahora, ¿cómo grafico o cómo ubico esa fuerza que encontré, que aplica del punto A al punto B? Como me dio negativo, aquí en mi plano cartesiano va a quedar así. Es decir, va a ser esta misma fuerza que tengo acá, pero como quedó negativo, se va a desplazar hacia el lado negativo. Entonces quedaría en el tercer cuadrante. ¿Okay? Bueno, creo que no les mencioné, este es el primer cuadrante, cuando los dos son positivos, luego el segundo, el tercero y el cuarto cuadrante, ¿no? Entonces quedaría en el tercer cuadrante. Esta sería la fuerza
que poniéndolo en el plano cartesiano, así quedaría esta fuerza, la fuerza que ejerce el punto A sobre el punto B, ¿no? Ahora bien, la otra fuerza que me están dando es la fuerza de menos 80 newtons, que es la fuerza que ejerce el punto C sobre el punto A, porque este es mi punto A, es el que estoy tomando como referencia. Igual, el punto A es negativo, el punto C es positivo, va a haber, fuerzas diferentes se repelen, y en este caso, como me queda negativa mi fuerza, menos 80 newtons, quiere decir que en este caso la fuerza que ejerce el punto C sobre A se va a ir hacia el lado negativo, sobre esa misma línea, ¿ok? Porque está sobre el eje X. Entonces, representando esas dos fuerzas, ya una vez que se aplican, quedaría como como la parte de aquí abajo. Y me dicen, aquí ya me dan que el ángulo mide 45 grados, ¿ok? En el caso de ustedes, tienen que calcular primero cuánto mide el ángulo, dependiendo del triángulo que les están dando. Como mi ángulo mide 45 grados, si ustedes se fijan, esta fuerza que tengo aquí es esta misma fuerza que queda aquí, ¿no? Que sería la de menos 25 newtons. Si yo calculo que mi ángulo A, que es este que está aquí, mide 45 grados, entonces ese ángulo A respecto a mis dos fuerzas, que son estas, son ángulos opuestos por el vértice. Entonces, por definición, los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces, ese ángulo A de 45 grados va a ser el mismo ángulo que tengo yo aquí, que ejerce esta sobre esta. Entonces, el ángulo que tengo yo aquí va a ser de 45 grados. ¿Ok? Ahora bien, bueno, así quedarían representadas. Así es como quedarían las dos fuerzas que me están dando. Y cuando está el A sobre el B, el A sobre el C y el ángulo de inclinación. Ahora, para que yo saque la fuerza resultante, se los voy a explicar cómo lo haremos en una tablita para que sea más fácil, ¿ok? De datos me dan la fuerza AB es de menos 25 newtons, la fuerza AC es de menos 80 newtons y el ángulo es de 45 grados. Encontré la magnitud de la fuerza de atracción resultante y el ángulo resultante. Entonces, vamos a ver primero. Mis fuerzas las voy a poner siempre positivas, ¿ok? Porque cuando yo ponga el ángulo que se forma, cuando se forman las dos fuerzas nuevas, voy a poner el ángulo que forman respecto al eje X y ya con eso me va a dar el signo en automático cuando yo descomponga en FX y en FY. Si se fijan, mi fuerza AC, que es esta, como está sobre el eje, siempre es partiendo de aquí, de este punto de X, ¿cuál es el ángulo que va de aquí, del punto X, a mi fuerza, que es la fuerza AC? Si se fijan, de aquí hasta acá, tenemos un ángulo de 180 grados, ¿ok? Entonces, el ángulo que se está formando siempre respecto a mi cero, que es X, hasta donde está mi fuerza, es de 80 grados. Y esa es la que puse acá. Es el ángulo que forma de 80 grados. Ahora, vamos a ver cuál es el ángulo que forma respecto a mi cero, hasta donde llega. En este caso, esta de aquí, hasta esta de acá. Entonces, de cero a la fuerza AC son 180. Y este ángulo que se forma aquí, este pedacito, ay, es que no sé cómo marcárselo, pero no sé si lo ven. Bueno, este pedacito que se forma entre esta y esta es de 45 grados. Quiere decir que a los 180 le tengo que sumar 45 para ver cuál es el ángulo realmente de inclinación de esta fuerza de aquí. ¿Ok? Entonces, 180 más 45 me dicen que el ángulo con respecto a cero, al eje, el ángulo que da así toda la vuelta es de 225 grados. Luego vamos a hallar nuestra fuerza, vamos a descomponer nuestra fuerza en X y en Y. Por definición, ok, mi fuerza en X es F por el coseno del ángulo que forma y en Y es F por seno del ángulo. Hacemos nuestra tablita para que sea más fácil. Entonces, ¿qué me están diciendo? Multiplica la fuerza por el coseno del ángulo que forma. En este caso, mi fuerza vale 80 por el coseno de 180, que es el ángulo que formó. Mi coseno de 180 lo pones en la calculadora, da menos 1. Y 80 por menos 1 me queda que la fuerza en X en el componente X es de menos 80. Nos vamos con la fuerza en Y.
es fuerza por el seno del ángulo. Sería 80 por el seno de 180. El seno de 180 te da 0. Entonces te va a quedar 0. ¿Ok? Entonces mis componentes de la fuerza de 80 newtons en X vale menos 80 y en Y vale 0. Ahora vamos a sacar los componentes de la fuerza de 25. ¿Ok? Sería mi fuerza por el coseno del ángulo que formó, que ya les expliqué de dónde salió. Me da menos 17.67 y la otra es... Ok, y la otra es... Ay, perdón. Es 25 por el seno de 225, lo sacas en tu calculadora, te da menos 17.67. Hacemos la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. Menos 80 menos 17 se suman, signos iguales se suman, te queda menos 97.6. Y 0 menos 17, pues te queda menos 17.67. Estas fuerzas, suma de fuerzas en el componente X y las sumas de fuerza en el componente Y, te va a dejar sacar la magnitud de la fuerza resultante. ¿Cómo lo vamos a sacar? Con una fórmula. ¿Ok? Esta fórmula es el teorema de Pitágoras, ¿ok? Representado nada más en fuerzas. Entonces mi fuerza resultante va a ser la suma de las fuerzas en X elevado al cuadrado más la suma de las fuerzas del componente Y elevado al cuadrado. Aquí les puse cuánto me dio. Y bueno, para sacar el ángulo también es por definición, sería tangente inversa de lo que te dio la sumatoria de fuerzas en Y. Primero es Y entre la sumatoria de fuerzas en X. Estas son las dos fórmulas que van a utilizar. Sustituimos los valores que encontramos de las fuerzas. Mi fuerza en X vale menos 97.6. Esto lo elevo al cuadrado. Al final, cuando tú elevas al cuadrado, te va a quedar positivo, ¿no? Porque menos por menos se convierte en más. Entonces ya no vas a tener ningún problema para sacar tu raíz. La fuerza en Y vale menos 17.67. Lo elevas al cuadrado. Ambas al cuadrado, le sacas la raíz y me va a quedar que mi fuerza resultante va a ser de 99.26. Para sacar cuál es el ángulo de la fuerza resultante, pues haces tu división, menos 17 entre menos 97, se convierte en positivo, y le sacas tangente inversa y me da que es 10.25 grados. ¿Ok? Entonces, bueno, ahorita les explico por qué hay que sumarle 180. ¿Cómo quedaría representado en el plano cartesiano? Tenemos esta fuerza, que es la fuerza AC, tenemos esta fuerza que es la fuerza AB, y mi resultante es de 10.25. Esos 10.25 representan este pedacito. Entre esta y esta hay 10.25. Pues como quedamos que el ángulo siempre tiene que ser en base a 0 y es hasta dónde va, entonces serían los 180 más los 10.25, le sumo, y el ángulo realmente que está formando, mi resultante es de 190.25 grados. Entonces, ¿qué me están pidiendo encontrar? La fuerza resultante, que ya la hallé, y el ángulo de inclinación, y me están pidiendo que haga la gráfica, que quedaría así. ¿Ok? ¿Alguna duda al respecto? ¿Se ve? Ay, maestra, lo voy a ser bien sincera. Se ve feo, pero no está feo. No le entendí nada. Sí, lo sé. Ay, maestra, Pero ¿qué no voy a hacer? No pasa nada, fíjate. Si sigues el procedimiento, vas a llegar a la respuesta. Mire, yo la verdad ya hice mi ejercicio 1 y mi ejercicio 2 regalada, pero la 3 en adelante ya no le hice nada. Okay. Yo espero volver a ver su video y volverle a entender como la semana pasada, porque ahora sí, no lo entendí, así, cero, nada. Nada. Desde el punto 3, que es precisamente la que está mencionando. Sí, porque el punto 1 y 2 ya lo practicamos la semana pasada. Sí, está facilísimo. Bueno, pues partiendo de ese punto, tienes tu fuerza a la que yo le llamo AB y tienes tu fuerza a la que yo le llamo AC. Y tienes tu ángulo, el ángulo lo tienes que sacar, pero el ángulo ya te di aquí como que el tip, porque el ángulo te da esto, ¿no? Ahí sí se lo voy a robar. Nada más que cambian los números porque te dicen que mide 5 centímetros. Yo aquí les metí 10 centímetros. Pero al final el ángulo te va a dar igual. ¿Ok? Porque estamos hablando de un triángulo equilátero. Entonces, bueno, este es el ángulo que ustedes van a usar. Pero
aquí, en lugar de que le ponga 45, vale 60. ¿Ok? Hasta ahí, bueno, ya les di la respuesta, ya les di una respuesta que no les tenía que dar, pero bueno, ya les di esa parte. Nosotros no vimos ni escuchamos nada, maestra, no se preocupe. Sí, yo sé que no lo vieron ni lo escucharon. Cuando revisen cuando revisen para evaluarme, van a decir, deje de estar dando las respuestas a los alumnos. Pero bueno, es un tema complicado, ¿no? Pero con la práctica van a ver que sí les va a salir. Entonces ya tienes tu punto 1 de la fuerza, tu punto 2 de la fuerza es muy similar a lo que les dije. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Seguir el proceso, ¿ok? Poner tu fuerza, cuánto mide tu ángulo. Aquí, pues, aquí en lugar de 45, pues va a ser 60 y ya te va a dar tu ángulo. Sustituyes tus valores y ya sigues el proceso para hacer tu sumatoria, sustituyes aquí en tu fórmula. Elevas, no se les olvide elevar al cuadrado, es 97.67 al cuadrado más 17.67 al cuadrado, lo que les dé lo suman y luego le sacan la raíz. Otra cosa, no están sacando la raíz de la fórmula. Igual me pasó en la semana pasada que no le sacaban la raíz, ahí se me perdían. Pero bueno, no se les olvide sacar la raíz y yo creo que sí les va a dar. O sea, si lo aplican así paso a paso, van a ver que van a llegar a la respuesta correcta. Y ya lo revisan con más calma. Es más fácil que tú tengas todo tus respuestas y vayas haciendo el procedimiento poco a poco para poderlo hacer. Igual pueden hacer el procedimiento así como lo hicieron la semana pasada, en su libreta, si les cuesta o les lleva tiempo, ¿no? El estar pasándolo a Word, me haces tu procedimiento paso a paso, le tomas foto y lo pones en tu documento, que es el que vas a entregar. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Oh Dios, los dejé callados, los asusté, ¿verdad? Ay, maestra. Bueno, yo la verdad, estoy confiando en que si nuevamente lo veo, le voy a superentender en eso. Sí, tengo que entenderle. Okay. Hasta el último es igual, hacer el triángulo, lo que quiere la fuerza de la, es que no sé cómo explicarle ahí. Es la fuerza resultante, es de la que te piden allá. Ajá, la de medio de estos dos, de sus flechas hacia abajo, es la fuerza resultante que quiere en un triángulo equilátero. Maestra, perfecto. Yo lo voy a entender, va a ver que sí. Okay, gracias. De nada. Ok, bueno, pues entonces y en el ángulo dice que 45 y suma y le dan, no sé, no me acuerdo la cantidad. O sea, en sí, ¿cuál es el ángulo que tenemos que tomar ahí? Sí, es que como, lo que pasa es que el ángulo que te dan, o sea, aquí te dan, cuando tú sacas tu triángulo, aquí te dan el ángulo. Aquí, bueno, mi ángulo es que como son figuras no puedo mover, ¿no? Este ángulo A mide 45 grados, pero realmente como tus fuerzas resultantes, o sea, cuando aplicas tu fuerza B sobre tu fuerza A, te da negativo, esta parte que está aquí, déjame, ok, esta es esta, ¿ok? Pero como tu fuerza da negativa, entonces se va a mover y se va a desplazar y va a quedar acá abajo. Ahora, esta del punto A al punto C viene siendo realmente esta fuerza, pero como tu fuerza es negativa, entonces se va a desplazar hacia, o sea, le va a ganar la partícula A y se va a mover, ¿ok? Cuando tú sacas la fuerza es lo que tú estás sacando con la ley de Coulomb. Ahora, ese ángulo 45 grados, que es el que se forma entre este y este, sí es de 45, pero como tienes que tomarlo en base a ver, déjame ver si les puedo meter aquí. Lo tienes que tomar en base a ver acá. A ver si me deja este. O sea, tienes que ver cuánto mide de aquí. Ay, es que esto está así como, no me deja. Pero bueno, es cuánto mide de aquí, partiendo de 0, hasta aquí. Entonces, de aquí, acá mide 80 grados. O sea, de esta amarillita a esta, mide 180. Ajá. Y a ese 180 le sumé los 45 grados. Por eso es que el ángulo que yo estoy tomando aquí el ángulo que estoy tomando es de 225, porque le tengo que sumar, como no está sobre el primer eje, sino está hasta el tercer cuadrante, entonces hay que ver
hasta dónde llegó el ángulo. Por eso es que le sumo. Si me hubiesen quedado positivas, pues ahí no hubiese habido problema, porque tomaba el ángulo, o sea, si me hubiesen quedado positivas, me hubiese quedado aquí, y entonces, pues el ángulo que tomaría sería 45 y no habría problema. El problema es que como las fuerzas son negativas, pues se están moviendo, y entonces por eso le tengo que sumar 180, porque me están quedando hasta el tercer cuadrante. Ah, muy bien. Esa era mi duda. Sí. Quedó claro, gracias. Sí, y en tu ejercicio te va a quedar así, o sea, como son repulsión los que les puse, te va a quedar así, nada más que hay que sumarle el ángulo que te dé a ti, ¿ok? Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Hablen ahora o callen hasta mañana. Bueno, entonces, este es como lo que tienen que hacer en su actividad 3. En la parte de la actividad 4, pues lo de la gráfica que ya les mostré. Mañana les muestro cómo graficamos en GeoGebra, que a lo mejor ahí se les hace, ya les doy cuál es la liga y se les hace más fácil porque ahí nada más pones tu ecuación y ¡bum! En automático sale tu gráfica. Y en la actividad, pues te piden que saque la potencia y el voltaje. Ya hicimos una actividad muy similar. Ya tenemos las fórmulas a una actividad de la semana pasada, entonces yo creo que ahí no deben de tener ningún problema a la hora de calcular su intensidad de corriente, su resistencia, ya se tienen las fórmulas para poderlo determinar y la mayoría salió bien en ese problema, entonces me parece que ya comprendieron esa parte. Y bueno, estos son algunos recursos de apoyo, les vuelvo a compartir notación científica que ya les expliqué aquí cómo se hace, pero pues si tienen ahí algún tiempecito, teorema de Pitágoras, la manera en la que hace graficación, cómo se aplican las funciones trigonométricas y bueno, aquí otro recurso acerca de cómo hace la representación de vectores en gráficas. ¿Ok? Estos recursos de apoyo ya se los compartí en el foro de novedades, entonces tienen ahí lo que son las ligas de acceso para poder, si les sobra algún tiempecito, poder revisarlo o a lo mejor reforzar un poquito más y comprender cómo les explican de esa manera para poder hacer sus actividades. No se les olvide pues participar en el foro aprendiendo. La semana pasada participó como menos de la mitad del grupo, si les encargo esa parte. Recuerden que se están preparando para poder participar de manera correcta en el foro de la semana número 4. Subir su archivo con la nomenclatura. Me están subiendo su archivo con la nomenclatura que ustedes le quieren poner y ahí baja puntos, ¿ok? Recuerden que es apellido, guión, un nombre, el primer nombre y luego la nomenclatura de la actividad que se está haciendo. Guarden su archivo con la nomenclatura que solicitan porque si no ahí va bajando puntos. Bueno, entregas tus tareas a tiempo. Recuerden que si las pueden entregar antes, a más tardar el viernes, yo voy calificando. Nada más no me lo entreguen el viernes muy tarde porque ya el sábado ya no me da tanto tiempo, pero pues trato de ir calificando conforme me van entregando para que ustedes, si algo sale mal o hay alguna corrección, haya tiempo de poderla hacer. Realiza bueno, esta vez no hay actividad socioemocional. Recuerden que, bueno, yo tengo 72 horas para calificar sus tareas. Aquellos que entregaron el sábado o el domingo, pues tuve hasta el día de hoy, miércoles, para poder calificar. Ahorita ya están calificados todos. Revisen sus resultados revisen sus resultados ahí en el portafolio. Si alguien tiene algún caso especial y no pudo entregar tarea por algún motivo, que me manden mensaje al mensajero de plataforma. Recuerden que son 72 horas después del cierre, es decir, tienen hasta hoy antes de las 12 de la noche para hacer su solicitud. Tratemos de que pues sea el menor, o sea, que no pase muy seguido, ¿no? Porque si solo me parece que son 2 veces los que máximo, que es un caso, que sea casos muy, muy especiales que me autorizan a poder darles extensión. Entonces, solo en casos muy, muy, muy especiales, me escriben y con gusto los puedo apoyar en ese aspecto. Y pues bueno, si tienen alguna otra duda acerca de lo que tienen que hacer en las actividades de la semana, me pueden preguntar ahorita. Si les queda todo claro por el momento, pues daríamos por terminada la sesión. Mañana tenemos otra sesión a las 4:30 de la tarde. Si tienen oportunidad en el transcurso de la mañana, de la tardecita, de empezar a hacer sus actividades y les llegara a surgir alguna otra duda, pues nos vemos mañana nuevamente en el segundo espacio abierto. Y si no, pues también está el mensajero de plataforma, el foro se me fue el nombre. Bueno, el foro donde pueden poner, el foro aprendiendo, donde pueden poner sus dudas también acerca de las actividades.
Y bueno, la clase queda grabada. Ahorita subo la sesión al YouTube y les comparto la liga para que puedan revisar el video e ir haciendo sus actividades y resolviendo pues paso a paso esta parte de suma de la resultante, ¿no? De vectores, que es lo que se les dificultó un poquito más. Y pues bueno, ¿alguien más tiene algún otro comentario, alguna duda, algo más que quieran decir? Parece que no tiene ninguna otra duda. Bueno, pues entonces si no hay más dudas por el momento. ¿Sí, dime? No, mejor para mañana a las 4:30, porque sí nos tardaríamos, porque sí tengo varias dudas. Ok. Muy bien. Bueno. Gracias. Sí, Buenas noches. Gracias a ti. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Estamos pendientes. Nos vemos mañana nuevamente para los que se puedan conectar. Grabo la sesión, la subo en un ratito. Que pasen una excelente noche y estamos pendientes. Gracias, maestra. Gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente, bye.